Esta noche a fondo el presidente de la Coparmex del estado de Jalisco, Mauro Garza, a quien le doy la bienvenida. Mauro, bienvenido. Raúl, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de poder platicar contigo y todo el auditorio. No, muchas gracias, sobre todo oportuno porque están dando cifras importantes, estaban esperando todo el mundo el tema de crecimiento, precisamente la autoridad del INEGI en este caso ha dado a conocer ya los crecimientos. Su primer comentario sobre esto, Mauro. Bueno, preocupante, obviamente durante 20 años el promedio de crecimiento fue del 2%, hacían la broma los economistas que era muy fácil predecir el crecimiento del país porque hablaban de un 2% y siempre había una ligera variación, ya sea poquito arriba de ese número o muy poco por debajo. Y hoy parece que ese 2% lo vamos a extrañar, no se ve cómo en este 2019 podamos llegar a esa cifra. Hoy parece que el gobierno federal celebra un raquítico crecimiento del 0.4%, y como nosotros hemos venido advirtiendo, sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento, no hay generación de empleo, no hay derrama económica. Creo que es muy importante que lejos de estar celebrando estas cifras, pues se pudiera estar haciendo un llamado a la unidad, un llamado a rectificar, un espacio de conciencia de qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, por qué no hay confianza en los inversionistas, ver cuáles son los proyectos de infraestructura que realmente tiene capacidad el país y aquellos que requiere, y sobre todo dar certeza. Pues creo que también ante estos nulos resultados, también mensajes como esto de la ley que quieren aprobar al vapor los diputados de extinción de dominio, pues obviamente lo único que provocan es ahuyentar más el poco ánimo que hay de inversión. Bien, a ver, y yo creo que ese ánimo, esa celebración que hay, es porque quienes ya señalaban que podríamos estar en una recesión técnica, sin embargo, técnicamente no estamos en recesión, pero el crecimiento está parada la economía. Pero podemos hablar de una desaceleración, no podemos hablar de una recesión, pero sí hablemos de una desaceleración. Y aquí el gran reto es, ¿qué tenemos que hacer para acelerar la economía? Y en ese que tenemos que hacer, pues el mensaje es muy claro, necesitamos generar certeza a la inversión. Cuestiones como cancelar las rondas de licitación de proyectos de energía eléctrica, cómo cancelar todos los procesos de invitación que había a empresas de la iniciativa privada para el tema del petróleo, que tanta falta también nos hace al país y que tan buen ánimo de inversión se tuvo los años anteriores, pues obviamente merman. Y hay un indicador muy claro que el gobierno tiene que notar y que hablamos de octubre del 2018, que es donde empieza a caer. Y ahí está la gráfica que lo demuestra claramente. Desde octubre del 2018 tenemos una disminución en la producción de bienes. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que mide? O sea, aquello que las empresas compran para producir, maquinaria, inversiones, ahí se ve claramente pues, que no hay confianza, y si no hay producción de bienes, si no hay crecimiento de las empresas, si no hay inversión, pues no vamos a tener crecimiento. Mauro, el secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, anunció hace un par de días un programa de reactivación de economía, ¿sí? Seguramente visualizando lo que venía, anuncia 485,000 millones de pesos. ¿Esto cómo lo ves como empresario? Primero lo vemos como una parte positiva, porque esto habla de una señal de que por lo menos dentro del gobierno federal hay alguien que está advirtiendo que las cosas van mal. Yo creo que el primer síntoma, o lo primero que tendríamos que hacer para corregir, es darnos cuenta de dónde estamos y aceptar que hay errores. Por lo menos nos habla de que hay alguien dentro del gobierno federal que está aceptando que hay una desaceleración y que es importante que se dé esta inyección de recursos para reactivar la economía, para distribuirlos principalmente a la construcción, que es uno de los sectores que tiene una derrama directa sobre una gran cantidad de sectores a su vez. Ahí viene la principal parte de inversión. Hablan también de una parte en el tema de medicamentos, inclusive adelantar licitaciones, esto con el ánimo de, si bien no se pudieran hacer en este año, por lo menos tenerlas preparadas para tener un mejor inicio hacia el 2020, considerando los tiempos y los procesos. O sea, ¿eso quiere decir que este año 2019, de alguna forma, económicamente en crecimiento, ya lo estás dando por, digamos, por perdido? Lo que se haga en este momento es para repercutir en el 2020. Bueno, hay una parte importante del gobierno federal que habla de un subejercicio. Si nos vamos y revisamos dependencia por dependencia, hay subejercicio. Y esto se puede dar,
se ha generado muchas veces en el primer año de gobierno, y eso también habla de la falta de experiencia de las personas que llegan a áreas de gobierno para poder operar y poder gestionar de manera adecuada y oportuna esos recursos. ¿Qué ha pasado en otros sexenios? Ha pasado, recordemos que el crecimiento también que tuvimos hace Calderón 6 años también fue el peor año de crecimiento del gobierno de Peña Nieto y de Calderón. El tema de Calderón, podemos también hablar de un tema diferente porque fue una crisis también ocasionada en los Estados Unidos. Todos recordamos esa famosa crisis inmobiliaria que tuvo repercusiones en las bolsas a nivel mundial, y siempre sabemos que cuando Estados Unidos tiene una afectación en su economía, nosotros la padecemos. Hoy lo que debe de llamar la atención es que Estados Unidos ha aumentado su pronóstico de crecimiento, hablan de un crecimiento de 2.6, hablan de un crecimiento de arriba del 3% a nivel mundial, y en México estamos celebrando que crecimos al 0.4%. Yo no me quiero imaginar cuál va a ser la afectación para nuestro país cuando Estados Unidos deje de crecer al ritmo que lo viene haciendo. Ahora, recordemos que el 80% de las exportaciones de nuestro país son Estados Unidos. Sí, desde luego, hay una dependencia muy grande, muy importante. Ahora, hablas de estos porcentajes, sin embargo el presidente en su diálogo diario, sí, pues él, vamos requete bien, vamos bien. ¿Eso va a ser suficiente para dar la confianza a los inversionistas y que esto mejore? No, por supuesto que no. Yo creo que la confianza la tienen que dar con acciones claras, con acciones concretas, con inversiones productivas. Ya lo vimos, de nada sirve lo que pueda mencionar el presidente cuando Rocío Nale y Oropesa van a Estados Unidos y presentan su plan de negocio de Pemex, y las calificadoras internacionales pues nos dan una calificación hacia abajo, calificación que por cierto pues nos eleva el costo de la deuda. Una parte del circulante y del flujo pues se va a destinar ahora en mayor cantidad tan solo al pago de intereses por esa degradación crediticia. Eso representa, y recordemos que ya no tenemos margen de maniobra, ya no podemos bajar porque prácticamente estaríamos hablando de perder el grado de inversión, y si Pemex pierde el grado de inversión, la afectación para la inversión como país podría ser brutal. Ahora, Mauro, estos datos que a veces pareciera que son muy técnicos y que solamente algunos sectores de la población puede entenderlos, el de a pie, el ciudadano de a pie, ¿cómo le va a empezar a afectar esto que estamos leyendo hoy de poco crecimiento o nulo crecimiento y falta de confianza? ¿En qué le afecta? ¿Dónde lo empezamos a ver? Pues lo empezamos a ver en un 11% abajo en la venta de vehículos, en un decrecimiento en el tema de la construcción, en las peores cifras, inclusive por debajo del 2009, que hablemos que fue un año muy crítico para nuestro país por la situación ocasionada en Estados Unidos. Tenemos peores cifras. ¿Dónde lo estamos viendo? En un 39% de disminución de generación de empleos. Si comparamos enero-junio del 18 versus enero-junio del 19, pues vamos un 39% abajo en cuanto a la generación de empleos, y obviamente pues la tasa de ocupación empieza a reducirse. Entonces ahí es donde realmente las personas lo empiezan a ver, en el crecimiento, en el dinamismo, en la producción de bienes, es donde se empieza a sentir pues obviamente todas estas afectaciones, que de repente esas cifras macroeconómicas empiezan a sentirse en el bolsillo de todos los mexicanos. Mauro, y en el tema Jalisco, bajando todo esto que nos estás comentando, Jalisco pues es un gran productor de bienes, de servicios, de productos. ¿Cómo estamos en el entorno? Economía muy diversificada. Yo creo que Jalisco tiene muchas áreas de oportunidad. ¿Qué vemos en Jalisco? ¿Cómo estamos versus nivel nacional? Hablábamos del 39% a nivel nacional en cuanto a generación de empleos. Jalisco tiene un 6% menor que la generación de empleos que tuvo en el 2018. Y yo creo que el reto en Jalisco está muy claro. ¿Qué es lo que buscamos? Y lo hemos repetido muchas veces: certeza para la inversión, y la certeza de inversión busca 3 cuestiones. La primera, Estado de Derecho. Es la primera que tenemos que hablar. Aquí en Jalisco tenemos un tema de seguridad y de impunidad que tenemos que resolver. Mientras solo 1 de cada 277 delitos se ha sancionado, pues no podemos hablar de Estado de Derecho, no podemos hablar de certeza a la inversión. Creo que es un tema primordial, creo que el gobernador lo entiende, está en esa parte, creo que el presidente del Supremo también lo entiende, y es donde tenemos que trabajar, y como Coparmex estamos constantemente en ese entendimiento. Si no disminuimos esos niveles de impunidad, difícilmente vamos a poder superar el tema de inseguridad y de corrupción. ¿Qué otro tema es muy importante? Infraestructura que genera desarrollo. Lo mencionábamos en la ocasión anterior que nos hizo el favor de invitarnos, pues lo que hubiera generado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
en derrama económica, funcionando el aeropuerto, se hablaba de 2 puntos. Y valdrá la pena que seamos claros y que veamos ejemplos de otros países. Turquía este año está estrenando un aeropuerto de similar tamaño al aeropuerto que íbamos a tener todos los mexicanos, superior a 50 millones de pasajeros. Y habría que ver un país como Turquía, que estaba 2 escalones debajo de nuestro país en atracción de turismo, pues como tristemente nos va a rebasar. Y el siguiente año, si no es que lo vamos a ver por encima de nosotros en generación de turismo. ¿Qué es esa generación de turismo? Un 2% más de crecimiento. 100,000 pasajeros, alrededor de 100,000 pasajeros que hoy pasan por el aeropuerto de la Ciudad de México, esa derrama económica se puede haber multiplicado a más de 300,000 pasajeros todos los días. Oportunidad que perdimos por un capricho, por una ocurrencia, no sabemos por qué. Primero se habló de corrupción, después dijeron que no hay corrupción. Lo importante para nosotros es que no contamos con esa generación de proyectos de infraestructura que generen desarrollo. ¿Qué otros proyectos? Pues estos proyectos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, pues creemos que son proyectos que no apuestan a la infraestructura que requiere el país para crecer. Y la tercera cuestión que tenemos que apostar aquí en Jalisco, aquí sí tenemos que resolver un aeropuerto. El aeropuerto de Guadalajara es el tercero en cuanto a número de pasajeros. Alrededor de 15 millones de pasajeros es la cifra que se espera para este año, con crecimientos por encima del 15% anualmente, y recordemos que es el primero en cuestión de carga. El aeropuerto de la Ciudad de México mueve más carga, pero lo hace en la panza de los aviones de pasajeros. Hay carga consolidada como tal, el aeropuerto de Jalisco es el primero. Tenemos que potencializar nuestro aeropuerto, tenemos que tener una segunda pista, tenemos que generar esa infraestructura que permite ese desarrollo. Tercer punto muy importante que tenemos que hacer en Jalisco, educación de calidad. La inversión busca el talento. Tenemos que tener en esta tierra de innovación, de emprendedores, tenemos que tener talento y eso va a hacer que dentro de esta crisis nacional podamos salir de una mejor manera. Déjame ir una pausa, estamos platicando con Mauro Garza, presidente de la Coparmex en el estado de Jalisco. Platicando a fondo con el presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza. Temas económicos, temas del aeropuerto, en fin, que por cierto aquí no se ha podido con el tema de los mosquitos, tú que viajas mucho, que seguramente te ha tocado espantar los mosquitos. No es la cara que le queremos dar al turismo, llegar y tener esa cantidad de mosquitos, creo que no es la imagen que queremos dar en Guadalajara, son de los muchos temas que tenemos que resolver. Bien. Tema de transporte público. A ver, esta semana ha sido difícil para la economía de muchas familias, el aumento a la tarifa de 7 pesos a 9.50 en el tren eléctrico urbano, en Macrobús y en próximas rutas de camiones, que es el tema de la ruta empresa. Pero concretamente este anuncio lo hace el gobernador del estado, Mauro, con la presencia del sector privado. Estuviste tú en la mesa, estuvo el dirigente de los industriales, dirigentes sindicales. Y llevamos unos cuantos días de esto y hay muchas dudas sobre cómo que ustedes ofrecieron, entiendo que de buena fe, un compromiso de apoyar a sus trabajadores con 10 pesos diarios para mitigar en algo este impacto. A ver, primero, el impacto de esta tarifa, ¿cómo lo ves? No, definitivamente es un tema complejo, es un tema que conlleva un precio. Es un tema tan complejo que durante 8 años no se hizo ninguna modificación, también tenemos que partir de esa base. Es una tarifa que se autorizó hace un año, que entra en vigor ahora, pero que estaba autorizada hace un año a través de un comité que hizo una evaluación clara y puntual pues, de los incrementos que el sector del transporte había sufrido durante estos 8 años. Pues tan solo recordemos el precio del diésel después de aquel famoso incremento que se dio, aquel famoso gasolinazo, y los incrementos posteriores, pues prácticamente podemos hablar de un precio de diésel, si lo comparamos versus hace 8 años a la fecha, pues prácticamente el doble, y así cualquier cantidad de refacciones y todo lo que conlleva la operación. Y siempre ha estado el tema sobre la mesa de qué se tenía que hacer primero, si incrementar la tarifa o mejorar el servicio del transporte. Que es un ofrecimiento de años. Un ofrecimiento de años y estamos en un círculo vicioso. Fundamental para una ciudad como Guadalajara resolver el tema y tener un servicio de calidad. Hoy se da este incremento del transporte y nosotros entendemos, el sector empresarial, pues que esto tiene una afectación para todos aquellos y más, inclusive pues para los que ganan menos. A nivel de porcentaje, pues representa un mucho mayor esfuerzo. ¿Qué fue lo que estamos viendo nosotros? ¿Por qué? Porque estos 10 pesos diarios se saca un ponderado de 4 camiones que se toman al día,
la diferencia son 2.50 por camión, hablamos de 10 pesos diarios, hablamos de 250 pesos al mes, partiendo de la base de 25 días hábiles. Y se busca que el sector empresarial lo haga de manera voluntaria, no obligatoria, que es un punto muy importante en aclarar, de buscar la manera de apoyar a los colaboradores, como ya puede ser a través del incremento en su nómina de estos 250 pesos, o bien a través de una tarjeta que se puede comprar y que se le deposite directamente esos 250 pesos mensuales por trabajador. Son los esquemas que estamos encontrando, algunas otras empresas. ¿Eso está definido, Mauro? Perdón, ¿eso ya está definido o son ideas? No, eso son las ideas que hemos puesto sobre la mesa, como lo hablamos, es de carácter voluntario. Correcto. Son algunas de las propuestas que hemos puesto sobre la mesa. Muchos de los empresarios, y también complejo, porque el tema económico con el que empezamos platicando anteriormente no es el momento adecuado, ¿no? Muchos dicen, oye, estoy en un proceso donde tengo una disminución de mis ventas, donde tengo una baja en mi producción y adicional, que le estoy pasando muy mal, carga, pues viene este tema adicional. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues obviamente hacer un llamado al sector empresarial que lo haga de manera voluntaria, que pueda apoyar a los colaboradores y sí ser muy claro, pues sobre todo aquellos que reciben los menores ingresos, ya que a nivel de porcentaje pues tienen la mayor afectación. Bien, ahora, es un compromiso pero voluntario, o sea, no están obligados los empresarios a hacerlo, los que puedan que lo hagan, pero no hay que es un tema que no quedó muy claro con este impacto al incremento. Mencionabas que se toma este aumento como base un estudio que se hizo en agosto del 2018 en un comité de validación de tarifa. Sin embargo, ese estudio se hizo para camiones, no para tren eléctrico, y eso es lo que a veces genera, a lo mejor el tren eléctrico cuesta más. Claro, ¿sí? Normalmente los trenes tienen que estar subsidiados, la operación es mucho más costosa. Desde luego, que esa es una de las partes, y que son de las cosas que quedan ahí pendientes. Entonces, esto es voluntario, se está implementando dentro del gremio. Se está implementando, ha habido muchas llamadas de parte de las empresas socias a Coparmex, muchos con muy buena voluntad de apoyar a sus colaboradores, y otros pues sabiendo lo complejo de la situación económica y que se tendrá que hacer un esfuerzo y buscando alternativas para poder en diálogo con sus colaboradores apoyarlos. Bien, otro tema de la localidad, Policía Metropolitana, ¿sí? Es un proyecto para mejorar la seguridad que tanto necesita la ciudad y que vemos que su implementación ha costado trabajo, no todo el mundo está de acuerdo, Tlaquepaque no está de acuerdo. ¿Esto cómo lo observan ustedes como sector privado? Lo que nosotros observamos como sector privado cuando hicimos una encuesta y preguntábamos a los socios de Coparmex cuál era su principal preocupación, el tema de seguridad apareció como número uno. Y cuando le preguntamos a los socios de Coparmex si ellos o algún familiar o dentro de sus empresas han sido víctimas de algún delito, pues las cifras son alarmantes, también nos hablan de más del 50%. Y hablábamos que este tema se tiene que resolver. Definitivamente pues vienen las alternativas que se empezarán a poner en marcha, como es el tema de la Guardia Nacional, como es el tema de la Policía Metropolitana, y realmente esperamos pues la coordinación de la parte federal, estatal y municipal. Creo que es un tema que habíamos discutido mucho sobre los límites de la ciudad, que realmente los ciudadanos y que tenemos toda la vida viviendo en esta ciudad, ni siquiera nosotros los conocemos, pues lo complejo que es a veces los límites de una ciudad, y de ahí la importancia pues que exista una coordinación. Es un tema que siempre se había deseado, que siempre se había aspirado, pues hoy esperemos que se pueda dar y que realmente pues los ciudadanos podamos volver a recuperar esa paz que caracterizó esta ciudad y que es tan importante para el fomento también de la inversión. Que pueda funcionar. La Coparmex ha hecho datos que ha dado a conocer en los últimos tiempos, estudios donde, por ejemplo, en Jalisco hay, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, son datos oficiales, hay más de 1.500 millones de pesos no comprobados de pasadas administraciones, ¿sí? ¿La Coparmex se va a quedar nada más en la denuncia o qué acción se va a tomar? Aquí hicimos un estudio a nivel nacional, como tú bien lo mencionas, son datos nacionales, no es una investigación propia, es una investigación basada en los datos que ahí se tienen. Hay más de 8,000 millones a nivel nacional y Jalisco es uno de los estados pues, que aparece con una cantidad importante, más de 1,000 millones. Por supuesto que sí vamos a estar ahí al pendiente de cuál es la resolución, qué es lo que esperamos o que se aclare, y si no se puede aclarar, que se sancione. Volvemos a lo mismo. Yo creo que una de las cuestiones que se requieren para la construcción del Estado de Derecho es disminuir la impunidad. Estas cuestiones no pueden quedar impunes y por supuesto que vamos a presionar que se tengan o la comprobación o la sanción.
Claro, y es mucho dinero además. Demasiado. Muchísimo dinero. Hay hoy una propuesta de extinción de dominio que ha preocupado a algunas personas, a algunos sectores, donde dicen, híjole, esta ley que pretenden implementar pudiera tener efectos negativos sobre la propiedad privada, básicamente. Sí, aquí lo que se habla con esta ley es que antes de que se dé un juicio, pues primero quitan y luego averiguan. Ese es el tema que genera mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, si hablamos precisamente de generar inversión, de generar confianza, pues creemos que estos actos poco abonan. Creemos que cuestiones como la que se están dando en Baja California, como lo que se está dando en Tabasco, esta cuestión que hoy se da con la famosa ley de extinción de dominio, poco abonan a este ánimo que hablábamos de querer tener un mejor diálogo, de querer tener una construcción. Definitivamente un tema preocupante porque se corre el riesgo de que se pueda usar con fines de persecuciones políticas y no de realmente una investigación a fondo sobre dinero mal habido. Claro, y aquí lo que pretende esta nueva ley, como bien lo dices, es que una persona puede perder su propiedad, su patrimonio, la empresa, etcétera, y que esto hablan de que se puede tomar como una cuestión de expropiación. Sin que esté hecho un juicio. Exacto. O sea, eso es, de alguna forma es exactamente la parte delicada. Localmente hay otra propuesta para restringir el transporte pesado en el acceso sur. Para empezar, es un proyecto piloto que empezará también en otros puntos de la ciudad. La Cámara de los Transportistas, la Canatram, se ha manifestado preocupada, en contra incluso de esta limitación de horarios. Supuestamente a partir de octubre no podrán entrar los fulls, los trailers dobles. Y los trailers podrán entrar solamente en horarios determinados, fuera del horario pico de 6 a 9 y de 6 a 8 de la tarde. ¿Sí? ¿Esto cómo lo ven? Parece ser que es un tema en el cual sí ha existido mucho diálogo. La realidad es que la parte correspondiente del gobierno sí ha tenido un diálogo constante con la Cámara, sobre todo con aquellas grandes empresas que requieren una cantidad importante de esos servicios. Parece ser que está dando flexibilidad, sobre todo en el horario de la tarde, ya que la industria electrónica produce en la tarde carga y prácticamente de ahí sale hacia el aeropuerto por los compromisos y la conectividad, cuestión que también ha hecho a nuestro estado mucho más competitivo. Eso no se puede sacrificar. Ha existido un buen diálogo, todos entendemos lo complejo de esta situación, lo que genera en cuanto a tráfico, la cantidad de accidentes que también se generan. Esperemos que se pueda una buena relación y que se pueda encontrar un justo medio. Bien, finalmente la Coparmex hoy precisamente está urgiendo a una segunda ola de reformas sobre la ley del trabajo. ¿Qué es exactamente lo que están proponiendo? Nosotros hablamos, recordemos cuando se dio esta famosa aprobación, pues prácticamente como lo mandó Estados Unidos fue como se aprobó y lo platicamos. Y se quedó en este tiempo de poder revisar las leyes secundarias. Hay un tema que al sector empresarial nos preocupa mucho y es el tema de libertad sindical. Nosotros hablábamos que si bien un colaborador puede elegir estar con el sindicato A o con el sindicato B, pues que también pueda decidir no pertenecer a ningún sindicato, que pues yo tengo un diálogo franco y abierto con la empresa, me respetan mis derechos, me apoyan, no me interesa que me represente ningún sindicato y también, así como tengo la libertad de elegir estar con uno o en otro, tengo la libertad de elegir no estar. Ese es un tema que no lo marcaba claro y queda un poco ambiguo el tema. Lo que nosotros hemos sido muy puntuales fue qué bueno que exista libertad sindical, lo repito, pero que el contrato colectivo lo ostente aquel sindicato que tenga la mayoría. ¿De qué forma? Pues que en la negociación la empresa se ponga de acuerdo con un solo sindicato y no entremos en el tormentoso carrusel de negociaciones que tanto ha afectado a países como es el caso de Colombia y de España, con una cierre de importantes empresas. ¿Por qué? Porque empiezan a negociar con el sindicato A, inicia la negociación con el sindicato B, si el sindicato B obtiene un peso más que el sindicato A, pues prácticamente el sindicato A llama huelga y empiezan en un cuento de nunca terminar. Esa es la cuestión que nos hablamos hoy. Bienvenidos todos los sindicatos que quieran estar dentro de la empresa, pero que solo sea uno con el que se dé la negociación, el que tenga el contrato colectivo, que ostente la mayoría. Eso no está claro y eso puede ser un tema muy riesgoso porque puede caer en el ímpetu un sindicato u otro por querer ganar
seguidores dentro de su sindicato y que se afilien con él, pues empezar con ofrecimientos que la empresa el día de mañana no va a poder cumplir, y eso también puede generar un ambiente de tensión donde hoy hay un ambiente de cordialidad, y más con estos tiempos complejos de nulo crecimiento. Lo que no nos podemos permitir son cuestiones como la de Matamoros, que una empresa que genere 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 empleos bien remunerados con crecimiento, pues por una cuestión de un pleito sindical, pues se puedan perder esos empleos. ¿Quién pierde? Pierde la empresa, pierden los trabajadores, no gana nadie. Tienes toda la razón. Mauro, muchas gracias. Hay que estar atentos a los diferentes escenarios que vienen y, bueno, generar la confianza. ¿Cómo generar la confianza en un gobierno que desestima muchas veces los datos oficiales y, por otro lado, pues las implicaciones que esto va a tener, ¿no? Nosotros definitivamente queremos que le vaya bien al gobierno, queremos que le vaya bien al país, y de ahí el por qué constantemente estamos llamando, sí, a una cuestión muy crítica, pero siempre muy propositiva. Queremos que México salga adelante. Mauro, gracias. Muchas gracias. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos en la próxima semana.